La quinta cumbre de países amazónicos, realizada recientemente en Bogotá, puso en evidencia los enormes desafíos y las urgencias que enfrenta la Amazonía. En medio de debates entre gobiernos y sociedad civil, la reunión buscó respuestas a una crisis que combina deforestación, sequías, extractivismo y presiones crecientes sobre los ríos. Una crisis que, de no atenderse con decisión, podría volverse irreversible y profundizar la crisis climática. ¿En qué punto nos encontramos y qué soluciones existen? ¿Qué puede aportar la sociedad civil? ¿Cómo se relaciona la deuda con esta crisis ambiental? Lo conversamos hoy con Carola Mejía. Empezamos. Y ya estamos en NTV Info con Carola Mejía, economista, especialista en desarrollo sostenible, es coordinadora de justicia climática, transiciones y Amazonía de Latindad, la red latinoamericana y del Caribe por la justicia económica. Carola, ¿cómo estás? Bien, Francisco, muchas gracias por el espacio. Bien, comencemos a conversar un poco sobre, la quinta cumbre de países amazónicos y la crisis climática que está, aquejando no solo a todo el planeta, pero puntualmente la Amazonía es un gran problema. Pongámonos en cuestión, ¿qué pasa en la Amazonía? ¿Hay un punto de no retorno? ¿Lo perdido ya no se recupera? ¿Por qué es importante proteger la Amazonía? Bueno, la selva amazónica es muy importante no solamente para la región, sino para el mundo entero. Es la mayor región de bosque tropical del planeta, tiene gran biodiversidad, es muy importante también para regular el clima global, ¿no? Y estamos en una situación de crisis climática, entonces es muy importante como un pulmón realmente del planeta. Es muy importante también para la regulación hídrica, ¿no? Para el tema de las lluvias, tiene ríos muy importantes también para la región para dotar agua, pero está en riesgo por el avance de la deforestación, de la degradación ambiental, los impactos de la crisis climática, y eso ha encendido obviamente alarmas, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también está siendo vulnerada por el tema del extractivismo, ¿no? Que está avanzando lamentablemente como un cáncer en esta zona donde además habitan personas, comunidades que son muy importantes y que están enfrentando día tras día los impactos del extractivismo, ¿no? Mientras ellos defienden sus territorios. Y bueno, toda esta actividad contamina el agua, ¿no? Genera muchos problemas. Y por eso se piensa que se está llegando a un punto de no retorno. Hay algunos datos que maneja la COICA, que ha estado hablando de esto del punto de no retorno, que dice que deberíamos garantizar que al 2025 el 80% de la Amazonía esté conservada. Si sobrepasamos la degradación de más de 25%, estaríamos ya llegando a ese punto donde ya es difícil volver atrás, donde todo más bien se hace más complicado. Y esto tiene que ver con todo lo que te decía, ¿no? La deforestación y las altas tasas que existen, el extractivismo avanzando en el territorio, los impactos de la crisis climática que están haciendo que los ríos cada vez tengan menos caudal, está afectando la biodiversidad, y el tema de los incendios forestales, ¿no? Que también se exacerban con las nuevas condiciones climáticas, ¿no? El año pasado, lamentablemente, por ejemplo, en Bolivia, hemos perdido 14 millones de hectáreas por incendios forestales, ¿no? Que cada año se hacen más fuertes, más difíciles de controlar y que están amenazando también a que, llevándonos un poquito a ese punto de no retorno, justamente, que es el que queremos evitar. Claro, cuanto menos verde, menos funciona el pulmón del planeta, como se le llama a la Amazonía. ¿Qué impactos concretos, palpables, tiene esto? Tiene la pérdida por deforestación, por el extractivismo voraz, que ahí también me contarás cuánto de este extractivismo es legal de las empresas constituidas y cuánto es ilegal. Por todo esto que se pierde, ¿qué impactos podemos palpar? ¿Cómo le podemos explicar a alguien que está lejos de la Amazonía y que le parece que, es algo, es un problema de otros o de otras, el impacto que tiene esto? Sí, como te decía, las altas tasas de deforestación ya son un problema, ¿no? Y esto está siendo cada vez mayor por el tema de los incendios, que son, como te decía, cada vez más difíciles de controlar. Pero también por el avance de la frontera agrícola,
Por ejemplo, hay países como Brasil que están abriendo, ¿no?, regiones de la Amazonía para que se plante soya. Lo mismo en Bolivia, en Perú, ¿no?, para que avance la minería legal e ilegal, la extracción de petróleo, de gas, ¿no?, en zonas que están en esta región que es tan importante y que debería ser preservada y conservada, ¿no? Entonces nosotros lo hacemos siempre como una analogía, ¿no? Este es como un pulmón y lamentablemente todos estos problemas están avanzando como un cáncer, ¿no? A esos problemas, digamos, relacionados con la actividad humana, se suman los impactos de la crisis climática, ¿no? Clima cada vez más caliente, que hace que la sequía sea cada vez más larga. Los ríos amazónicos están cada vez con menos caudal y eso se está viendo cada año. Vemos noticias en los noticieros, ¿no?, de que hay muchísima pérdida de biodiversidad, bufeos, delfines, muchísima, claro, no solo por los incendios, sino también por esa reducción de los caudales de los ríos. Y esto todo obviamente afecta a las comunidades, que son muchas comunidades indígenas contactadas y no contactadas que habitan en este territorio y que quieren que se respete su territorio, que quieren que se conserve, que ellos de hecho han estado viviendo siempre en armonía, ¿no? Y ahora ven que esto avanza, estas actividades, estos impactos, y esto está poniendo en riesgo esta zona que es tan importante, como lo decíamos, no solamente para Latinoamérica, el Caribe, sino para el mundo entero por todo lo que representa, ¿no? Bien, y para abordar estas problemáticas se da esta cumbre de países amazónicos. Recientemente fue una en Bogotá. Contanos qué pasa allí, qué se discute, quiénes asisten y, bueno, algo de las conclusiones, cuántas soluciones se han encontrado, si es solo los gobiernos conversando, si hay participación de la sociedad civil. Sí, bueno, esto tiene que ver con la organización del Tratado de la Región Amazónica, de la OTCA, ¿no? Donde los países de los 9 países amazónicos tienen representantes de gobierno que deberían estar negociando, alineando propuestas, estrategias bajo este mecanismo para preservar la Amazonía, ¿no? Esa es un poco la idea de todo esto. Se tuvo una cumbre, la 4ª cumbre en Belén hace 2 años, en Brasil. Y bueno, ahí se hicieron ciertos compromisos que lamentablemente no avanzaron mucho. La OTCA tiene un problema de gobernabilidad. Hay una diferencia ahí política entre Perú, los países de la OTCA, sobre todo ahora Colombia, también mucha conflictividad con Perú, que ha hecho que no se puedan poner de acuerdo sobre cosas claves, ¿no? Y la verdad es que es una pena porque teníamos una oportunidad muy buena el año pasado también con la COP16 de biodiversidad en Colombia, este año la COP30 en Brasil, entonces podíamos construir una agenda amazónica fuerte, ¿no? Pero hemos visto este año que ha habido muy poca participación de presidentes amazónicos. Solo estuvo Petro en Colombia, estuvo Lula en Brasil, bueno, Lula representando a Brasil, y el presidente Luis Arce, que ya está saliendo prácticamente de gobierno en Bolivia, ¿no? Y después la vicepresidenta de Ecuador y, bueno, algunos representantes más de Cancillería y embajadas, ¿no?, de los otros países. Entonces, se mostraba que la debilidad de la OCA permanece, ¿no? Eso no ayuda a avanzar, obviamente, sobre ciertas decisiones que se tienen que tomar para poner estos objetivos, por ejemplo, de conservación de la Amazonía, ¿no? La OTCA tiene, justo para evitar este punto de no retorno, una propuesta, ¿no?, de preservar el 80% de la Amazonía al 2025, por ejemplo, ¿no? Hay algunas iniciativas como el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles en la Amazonía, ¿no?, que ha sido promovida en la cumbre por algunos parlamentarios también, pueblos indígenas, sociedad civil, ¿no?, que forman parte un poco de estos grupos que hacen este llamado y alertan sobre cómo tenemos que evitar este tipo de actividades en la Amazonía. Pero lamentablemente los presidentes han estado ahí, pero no se ha visto un gran avance respecto a lo que se habían comprometido 2 años atrás. Sí ha habido algunos, digamos, resultados positivos. Por ejemplo, se ha creado un mecanismo vinculado al tema de la participación de pueblos indígenas, que eso sí es digamos, un punto positivo, ¿no? Bueno, que podemos obviamente rescatar. Sin embargo, habían otras demandas, otros mecanismos como el mecanismo financiero que no se ha podido, digamos, llegar a acuerdos sobre cómo se van a financiar las actividades que se establezcan en el marco de la OTCA. La sociedad civil pedía una OTCA social, que ya era una demanda de hace 2 años, ¿no? Queríamos que en ese mecanismo de gobiernos también participe la sociedad civil, ¿no?, con voz y voto respecto a algunas decisiones. Y lamentablemente ese mecanismo de OTCA social era una propuesta que nosotros habíamos trabajado bastante para llevarla a una declaración y no se aprobó, digamos, no se ha considerado. Y vemos que no se ha alineado realmente una agenda rumbo a la COP30, ¿no?
Hay mucha contradicción, por ejemplo, en el discurso de Brasil. Brasil dice que sí, hay que preservar la Amazonía, pero días previos estaba aprobando normas para ampliar la frontera de la soya, ¿no? Justo en territorio amazónico, anunciando nueva explotación petrolera en territorio amazónico, ¿no? Que obviamente es muy contradictorio respecto a lo que uno esperaría de una presidencia de la cumbre de cambio climático que se va a llevar a cabo en Belén en noviembre. Colombia se ve como con una posición igual un poquito debilitada, está en un contexto complejo a nivel político, justo días previos a la cumbre, a la reunión de presidentes que se realizó el 22, habían habido atentados en otras ciudades, en Florencia, en Cali, entonces el gobierno también tiene ahí como una situación complicada. Pese a las medidas y compromisos que ya daba, digamos, y señales a nivel internacional, Colombia, por ejemplo, hace 2 COPs, se comprometió y firmó el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles en la Amazonía, como una señal muy importante de un país que ¿no? Quiere demostrar que ese tipo de voluntad política sí es posible y ese tipo de cambios se pueden hacer para descarbonizar la economía, pero lamentablemente ahora se la ve como un poco sola, ¿no? No tan alineada, digamos, a lo que podría ser una posición fuerte de Brasil, de Colombia. Bolivia, como te comentaba, está con un cambio de gobierno ya prácticamente los próximos meses, entonces lo que fue a decir o anunciar el presidente realmente no va a ser necesariamente implementado. Para la COP30 sí hubo un respaldo, un mecanismo financiero que está, pues es un nuevo fondo de bosque que está proponiendo Brasil, pero que todavía está en discusión y que tiene, digamos, ciertas críticas también. Entonces no hubo como un gran avance respecto a fortalecer la ODCA, tener mayor participación, ¿no? Esto del mecanismo de pueblos indígenas es importante, pero habrá que ver ahora que se implemente bien, ¿no? Y que los pueblos indígenas realmente participen en las decisiones, ¿no? Como en un mecanismo de gobernanza. Y bueno, habrá que ver cómo llegan estos países a la ODCA, como te digo, con muchas contradicciones, una posición débil y que lamentablemente se ve desarticulada. Y esa para mí es una cosa que no queríamos que suceda, no queríamos que como vamos a tener una cumbre de cambio climático latinoamericana, los gobiernos lleven unas propuestas ya previamente acordadas, ¿no? Una posición, una postura regional que visibilice la importancia de la Amazonía, pero creo que no va a ser así. Mencionabas recién la fuerza que hace la sociedad civil para incidir y para, bueno, participar con voz y voto, como decías, en este tipo de instancias. Fuera de eso, fuera de lo que es esta cumbre de países amazónicos, ¿qué otras iniciativas vienen motorizando la sociedad civil pidiendo, porque también la sociedad civil, especialistas, vienen investigando, hay mucho conocimiento dando vueltas allí? Te preguntaría en este mismo lance, ¿qué se debe hacer o qué se puede hacer? ¿Qué propuestas hay desde la sociedad civil para revertir esta crisis en la Amazonía? Sí, justamente la sociedad civil se articuló y la Tindad estuvo ahí coliderando un espacio de sociedad civil que se hizo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, donde se armó toda una agenda de toda una semana, donde la sociedad civil, movimientos sociales, pueblos indígenas, academia, pudieron llevar no solamente, digamos, preocupaciones respecto a lo que estaba pasando en los espacios oficiales, sino propuestas concretas, evidencia de que ya hay algunas iniciativas locales que se están dando para promover una transición energética justa, para cambiar el modelo económico, digamos, en el marco de las economías transformadoras, ¿no? Propuestas vinculadas a la no proliferación de combustibles fósiles, a la seguridad alimentaria vinculada a todo lo que está sucediendo en el contexto de crisis múltiple. Tuvimos ahí un espacio muy importante y muy interesante con mucha participación también de la gente, ¿no? Queríamos nosotros dar una señal de que no íbamos a ir solamente a escuchar los diálogos oficiales y a ver lo que pasaba con la declaración, sino realmente que somos parte de un proceso. Era una señal política de que queríamos estar ahí también llevando nuestras propuestas, nuestros temas, nuestras investigaciones, ¿no? Y compartirlas, no solamente entre colegas, digamos, de diferentes países que íbamos a estar reunidos en el marco de la cumbre, sino con la población. Y fue lindo saber que ha habido buena receptividad y participación de la población colombiana, que se ha sumado a muchos espacios, ha estado activamente participando, escuchando, comentando también qué está pasando en sus países. Entonces ha sido muy rico, digamos, tener ese espacio, ¿no? Que además ha tenido una cosa muy simbólica, que ha sido el arropamiento que hicimos de este
edificio del Centro de Memoria, con telares gigantes que hicieron un sindicato de costureras, que son activistas justamente por la memoria, ¿no? Por la justicia, por la paz. Entonces, se han dado señales interesantes y en ese espacio también hemos tenido algunas conversaciones oficiales donde participaron ministras de Ambiente de Brasil, de Colombia, la ex ministra de Colombia, Susana Mohamed, que es posiblemente una candidata del pacto de izquierda, ¿no? De Colombia rumbo a la presidencia. Entonces fue también una oportunidad de conversar con ellos, de mostrarles lo que estamos pensando, lo que queremos proponer, ¿no? Y demostrarles que estamos dispuestos a brindar toda esa información para que las propuestas a nivel de gobierno también sean sostenibles en bases técnicas, ¿no? Evidencia, y además para mostrar que al margen de si hay o no voluntad política, la gente ya está actuando, ¿no? Entonces está con soluciones en el territorio y eso es lo importante. ¿Y qué respuesta ves? Supongo que habrá casos y casos. ¿Qué respuesta ves desde las instancias oficiales cuando la sociedad civil va con propuestas, además de estos recorridos con mucho conocimiento técnico? Y en todo caso, ¿cuál es el clic que falta para que todo eso, que se sabe que muchas veces son soluciones factibles, por lo menos para desarrollar, sean tomadas por los estados para desarrollarlas? ¿Qué falta? ¿Hay ahí también quizás un lobby empresarial importante que es pesado? ¿Cómo está ese mapa? Sí, lamentablemente siempre nos estamos enfrentando a ese interés de las grandes corporaciones, sobre todo de la industria fósil, de las industrias extractivas, que son las que guían lamentablemente las decisiones políticas en nuestros países, ¿no? Y en el mundo. Las mismas COPs están cooptadas, valga la redundancia, y por el tema de la presencia de estos lobistas de los sectores, justamente, que son los responsables de estas crisis, ¿no? Y lamentablemente Naciones Unidas ha permitido también que se realicen COPs en países petroleros, ¿no? Hemos tenido la COP de Dubái, donde el presidente de la empresa petrolera de Abu Dhabi era el presidente de la COP. Entonces, grandes contradicciones que hacen también que todo sea más difícil. En la región sí tenemos como un llamado urgente a que desde sociedad civil, academia, que estamos pensando en propuestas concretas, estamos viendo la cosa desde otra perspectiva, nos acerquemos más a nuestros gobiernos, a nuestros negociadores, ¿no? Y vayamos con esas propuestas, les mostremos también y desmintamos lo que son las falsas soluciones que se están promoviendo bastante, ¿no? Y que muchos gobiernos las están promoviendo porque las escuchan en espacios de Banco Mundial, de Naciones Unidas, ¿no? Y que tienen ahí atrás, digamos, toda una maquinaria también del sector privado, financiero, que tiene intereses y que está haciendo que estos mecanismos sean los que avanzan y no los otros, ¿no? Que deberían ser las soluciones reales. Entonces, tenemos que tender esos puentes, no solamente tener una mirada crítica y estar haciendo campañas y pedir las cosas desde las calles, sino realmente acercarnos a los gobiernos, sobre todo a los que son más alineados, obviamente, a nuestras miradas y que tienen cierto liderazgo en el tema de la agenda ambiental, como lo son Brasil y Colombia, digamos, por así decirlo. Y acercar esas propuestas más concretas, explicarlas, darles evidencias de lo que está sucediendo y que queremos que suceda, ¿no? Contanos un poco esto que mencionabas de las falsas soluciones. ¿Qué son las falsas soluciones? Porque está muy bien visto cuidar el planeta, ¿no? Pero no todo es lo mismo y hay cosas que sirven y otras que no. ¿De qué se trata esto que denuncian como falsas soluciones? Sí, por ejemplo, para nosotros desde la Tindad una falsa solución clarísima son los mercados de carbono, ¿no? El sistema capitalista basado en los mercados, digamos, es gran responsable de que estemos en una crisis, en varias crisis ambientales, una de ellas la crisis climática. La ciencia nos dijo que tenemos que reducir, por ejemplo, 43% de las emisiones al 2030 para poder llegar a este escenario seguro, ¿no? Para el futuro. Del 1.5 grados, digamos, de aumento de temperatura. Pero ¿qué vemos? Vemos que en realidad siguen aumentando las emisiones de gases contaminantes, ¿no? Y las soluciones que se están brindando son mercados de carbono. Entonces, los países y las empresas que más contaminan, en vez de reducir sus emisiones, pueden compensarlas. Si compran uno de estos bonos de carbono en este mercado de carbono que se está renovando, además, en el marco de las negociaciones, y si pagan un poco por aquí, por allá, y bueno, al final realmente no reducen las emisiones en la magnitud que necesitamos y en el tiempo que necesitamos, que es urgente, que se reduzcan ya. Entonces, no las compran. Claro, compran seguir usando. El derecho a seguir contaminando porque las compensan con financiamiento de proyectos que pueden ser de bosques o de, ¿no? Proyectos que puedan tener ciertas reducciones, pero al final ese neteo es el que es falso, realmente no nos va a salvar, ¿no? Como planeta. Por otro lado, otra falsa solución que vemos nosotros, el tema de los canjes de deuda por naturaleza,
que son un mecanismo no nuevo ni innovador como se lo está vendiendo ahora, ya existía, pero ha cambiado mucho la forma en la que se está haciendo estos canjes. Se los está promoviendo mucho porque estamos en una crisis climática, crisis de pérdida de biodiversidad, pero también en una crisis de deuda a nivel del mundo, ¿no? Hay como 60 países altamente endeudados y no hay soluciones en el sistema financiero internacional. En Sevilla, lamentablemente, no ha habido grandes reformas para que este tema de la deuda sea como abordado. Entonces, lo que ellos dicen, bueno, no hay suficiente financiamiento para las agendas ambientales, hay una deuda grande, entonces promovamos más canjes de deuda por naturaleza o por clima. Y son, o sea, antes eran mucho más sencillos, ¿no? Un país te decía, bueno, te perdono cierta parte, digamos, de la deuda, pero eso es dinero, tú lo deberías invertir en temas de agenda ambiental. Y eso podría ser más efectivo, pero ahora estos mecanismos se han complejizado mucho. Realmente en el marco de lo que se llama la financiarización de la naturaleza, aparecen garantías, bonos azules, verdes, recompra de deuda, garantías desde el BID, desde una organización financiera que no recuerdo el nombre, norteamericana. Se crea un fondo para hacer la conservación, supuestamente, como ha pasado, por ejemplo, en el caso de Galápagos, y de pronto, claro, lo venden como la gran solución, y vemos que estos tienen muy limitada capacidad de reducir realmente la deuda. En el caso, por ejemplo, de los últimos canjes que hemos tenido, se reduce menos del 3% de la deuda y tampoco son eficientes o rápidos. Vemos que, por ejemplo, en el canje de Galápagos, que hicimos un seguimiento desde el principio, desde que se anuncia hasta ahora, pasado un año no se había desembolsado un peso para conservación y todo habían sido más bien gastos burocráticos de generar este fondo. La directiva de este fondo, que también es un tema que observamos, ¿no? Ya las decisiones pasan de ser, digamos, una competencia gubernamental, hacer algo que las decisiones se toman por el sector privado. Por ejemplo, en el directorio del Galápagos Life Fund, en el caso de Galápagos y de su canje, 6 personas son del sector privado y solo 5 del gobierno, ¿no? Entre esas 6 se observó que había un millonario hotelero, ¿no? Entonces, ¿cómo se designa también a esas personas? El mismo fondo, Galápagos Life Fund, se estableció en un paraíso, en lo que nosotros consideramos una especie de paraíso fiscal, que es Delaware, en Estados Unidos. Y también, entonces, vimos que cuando necesitábamos información pública sobre las condiciones, datos reales para realmente ver si era beneficioso o no, no había esta información pública, ¿no? Tanto que organizaciones que son miembros de la Tindad, como CEDES Ecuador, tuvieron que recurrir a algunos instrumentos legales para exigir al gobierno que empiece a publicar información, digamos, sobre la operación, ¿no? Luego nos dimos cuenta también que las comunidades locales no habían sido ni siquiera consultadas respecto al canje, y de hecho estaban siendo perjudicadas y se hizo todo un mecanismo de queja con el BID, que fue el que dio la garantía, que fue aceptado además porque se evidenció que se había vulnerado ese derecho, digamos, de la consulta previa. Y bueno, y después ya se logró algunas cositas, que la comunidad participe en el directorio, ¿no? O sea, fue post, pero por lo menos, o sea, con la participación nuestra de sociedad civil, de CEDES Ecuador, que acompañó todo ese proceso, fue que logramos que estas cosas salgan a la luz y presionamos para que también el canje, como que, bueno, demuestre que está teniendo ciertos resultados, porque era todo muy oscuro, muy poco íntegro realmente, ¿no? Entonces, hay esos riesgos respecto a estos nuevos mecanismos que aparecen y se los venden como innovadores y no necesariamente son los más beneficiosos, ¿no? Ahora que mencionaste el tema de la deuda, me gustaría que expliques, porque hay una relación muy estrecha entre el endeudamiento y la crisis climática, que a veces que es difícil de ver a simple vista, pero que está ahí, ¿no? El sur global, países muy endeudados que reciben los perjuicios de la crisis climática y tienen que quizás presionar más al modelo extractivo para obtener recursos y pagar deuda y generar más crisis climática, y el norte global, que es el que más que contamina, son quienes reciben quienes esperan las devoluciones de esas deudas y que no toman las mismas medidas equitativamente con la cantidad de contaminación que generan. Explícanos bien cómo es todo esto y por qué tenemos que entender también que lo climático es una cuestión económica muy, muy fuerte. Sí, vimos que hay como un círculo vicioso entre la deuda, la crisis climática y el extractivismo, y lo analizamos en 5 países amazónicos el año pasado. Hay unos reportes que hemos sacado en la Tindad junto a aliados de diferentes países como Colombia, Surinam, Perú, Bolivia y Ecuador. Un caso, digamos, cada caso fue
particular y diferente, pero hay un análisis específico de cómo se cierra este círculo y cómo va creciendo y cómo tiene al centro de los impactos de todos estos temas a la gente, digamos, que menos responsabilidad tiene sobre las crisis ambientales, que siempre ha sido más vulnerabilizada, marginalizada, ¿no? Y discriminada, y que se llevan la peor parte, ¿no? Entonces veíamos cómo, como tú decías, a mayor deuda en otros países, mayor presión para que sigamos en esa vía del extractivismo, que es la única que nos da los dólares para repagar esas deudas y para supuestamente crecer, ¿no? Es la idea que nos han vendido de la que no hemos podido salir, lamentablemente, países latinoamericanos hace años, ¿no? Históricamente, desde la colonia, venimos con esa idea del extractivismo y no podemos superarlo porque el sistema financiero internacional y el mismo financiamiento climático nos está incrementando estas deudas. Si te digo que 81% de lo que recibimos de financiamiento climático son préstamos, ya te das cuenta que es un negocio redondo para los países del norte que, como bien decías, son los que generan estas crisis, los que siguen como alimentando las crisis, no cumplen sus compromisos de financiamiento. Si dan el financiamiento, recuperan el dinero y con intereses, ¿no? Y son nuestros países que ya están altamente endeudados, son altamente vulnerables, que no están recibiendo realmente el apoyo que necesitan. O sea, ese financiamiento climático está aumentando la deuda. Todos los impactos climáticos que actualmente se están dando en nuestros países por derretimiento de glaciares, sequías, inundaciones, incendios, cosas que están sucediendo cada vez peor por la crisis climática, generan pérdidas económicas millonarias que han sido contabilizadas también en esos reportes que están siendo cubiertas con más deuda. Porque ahorita hay un fondo de daños y pérdidas que se ha creado, que está todavía viendo si se va a operativizar, que de hecho ya se habla de que Latinoamérica no va a estar tan como incluida dentro de países receptores de esos fondos porque se va a priorizar a otros países. Y lo que es realmente escandaloso es que también el mismo fondo de daños y pérdidas va a dar préstamos. Gente que pierde todo va a tener más deuda y eso obviamente alimenta este círculo, ¿no? Entonces, por eso nosotros decimos dos cosas ahí, que que el sistema financiero usa la deuda como un instrumento neocolonial de condicionalidad, o sea, de condicionarnos a un modelo extractivo de exportación de materia prima. Y vimos casos bien interesantes y concretos de cómo, por ejemplo, en Surinam, que es un país que tiene todavía una cobertura importante de bosques, pero tenía una deuda altísima, algunos acreedores le ofrecieron una reestructuración de deuda, pero la condición era que explote sus hidrocarburos y que les dé regalías, ¿no? Entonces, bueno, si te endeudas con el FMI, el mismo FMI te dice, bueno, tienes que meterle a la industria extractiva del gas, del petróleo, como en Vaca Muerta en Argentina, porque necesitamos que repagues tu deuda, ¿no? O, para darte un tercer ejemplo de cómo el sistema financiero y estas instituciones te ahorcan como país si uno quiere tomar ciertas decisiones, no es solamente que nosotros decidimos endeudarnos más o seguir con el extractivismo para pagar esas deudas, sino que somos como realmente, estamos condicionados por este sistema, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó con Ecuador hace 2 años? Hace 2 años se dio la consulta pública del Yasuní, ¿no? Donde el país votó y dijo, no queremos que se explote petróleo en esta reserva, en esta área natural que es importante. Pasó esto, ¿y qué pasó con una agencia crediticia como Moody's? Sale a decirle al gobierno y a amenazarlo y decirle, si tú respetas ese resultado y no explotes ese hidrocarburo, te vamos a bajar el riesgo país, que implica que vas a tener menos oportunidades de acceder a financiamiento. Entonces, es como todo un sistema financiero injusto que nos está condicionando a todo esto y que está haciendo que ese círculo crezca y crezca y crezca, ¿no? Y el financiamiento climático que sigue creciendo. Y aparte ahí, nosotros cuando hicimos ese estudio, mostrábamos cómo todo eso estaba haciendo que este cáncer, que es el extractivismo, ¿no? Los impactos de la crisis climática están degradando la Amazonía, pero decíamos, pero en realidad, ¿quién le debe a quién? ¿No? Porque también hay que hablar de la deuda climática y ecológica que tienen los países del norte, que son lamentablemente los que operan ese sistema financiero internacional, el Banco Mundial, el FMI, los que toman las decisiones y obviamente no les interesa cambiar las cosas porque ahorita se benefician de cómo están las cosas a nivel comercial, financiero, ¿no? Con nuestros países tan condicionados. Entonces, también ahí tenemos que cambiar esa narrativa y decirles, ustedes tienen esa deuda histórica con el mundo, una deuda además colonial, ¿no? Con nuestra región. Son además lo que están incumpliendo y no están reduciendo las emisiones como deberían. Ustedes no están poniendo el dinero que deberían, ¿no? Y si estamos hablando de deudas financieras, entonces hablemos de cancelación de la deuda, ¿no? Alivio de deuda para que ese dinero se vaya directamente a las agendas ambientales, o hablemos de otros instrumentos, y la tienda tiene propuestas relacionadas a derechos especiales de giro y otros temas que son cuestión de voluntad política.
¿no? De estos países del norte, lamentablemente, que siempre están trabando las cosas para que sigamos. Han pasado 30 años de negociaciones sobre el cambio climático y lo único que avanzan son los mercados de carbono, las falsas soluciones y no pasa nada, ¿no? Todo se está empeorando. Para finalizar, Carola, volvamos un poquito a la Amazonía y producto de esta cumbre de los países amazónicos, de las propuestas de la sociedad civil, de la fragilidad de la Amazonía, ¿a qué cosas crees que debemos prestarle atención desde allí hacia la COP30, que también se viene pronto y que bueno, a ver si es una oportunidad para poner en el tapete algunos temas? ¿Qué crees que nos vincula el problema de la Amazonía con lo que se pueda discutir en la COP30, que es pronto? Es muy importante, obviamente, visibilizar y sonar estas alarmas de cómo el extractivismo, la crisis climática, ¿no? Incluso el sistema financiero está afectando, digamos, a esta región que es tan importante. Hay que mostrar esos datos, hay que hacer mucha sensibilización, pero también, como te decía, este acercamiento a nuestros gobiernos, ¿no? Para mostrarles que hay estas otras alternativas, hay economías alternativas, transformadoras, que desde lo local ya se están enfrentando, digamos, están en realidad demostrando que otro tipo de economías diferentes al extractivismo, al capitalismo, son posibles, ¿no? Por ejemplo, esa es una. El tema de escuchar a la sociedad civil, a los movimientos sociales, a las comunidades indígenas que tienen muchas propuestas, muchas iniciativas como esta de COICA del 80-25 sobre el no sobrepasar este punto de no retorno, ¿no? O sea, tomarlo en serio y tomarlo como parte de la declaración. Ese fue una cosa importante. Pero sí es importante, obviamente, que haya mayor compromiso, ¿no? Para que, por ejemplo, este llamado a que la Amazonía sea nombrada zona de no proliferación de combustibles fósiles sea una realidad, ¿no? Es mucha voluntad política ahí que queremos realmente ver plasmada en una COP30. El tema del incremento del financiamiento climático de manera justa, libre de deuda, accesible además para las comunidades, para la gente que está en la primera línea de los impactos, es un llamado urgente, ¿no? Y lo vamos a seguir como planteando con alternativas, mostrando soluciones que pueden ser, digamos, también promovidas desde los gobiernos, no solo la sociedad civil, como el tema de la campaña del jubileo para la cancelación de la deuda, los derechos especiales de giro, nuevas emisiones para cerrar esta brecha de financiamiento climático que existe. Y bueno, cobrar impuestos a las grandes corporaciones fósiles, que ahorita son solamente las que bloquean los procesos y los acuerdos y más bien lo hacen a su favor, ¿no? Y no están pagando nada por contaminar y hacer daño al mundo, ¿no? Carola, gracias por tu tiempo y por participar aquí en NTV Info. No, a ti más bien gracias, Francisco, por el tiempo y bueno, estamos aquí siempre disponibles para conversar sobre estos temas. Así será, y de ustedes nos despedimos hasta la próxima. Dejen su comentario, compartan este material y síganos en nuestro canal de YouTube y en todas las redes de NTV Info. Hasta la próxima.